Bueno, amigos, estoy muy contento de estar aquí, porque el día de hoy, bueno, no estoy tan contento. Estoy contento porque ya llegué, y no estoy contento porque el señor de los tamales llegó tarde. Sonsonio, llegó tarde el señor entonces. Sí, no quiero ni hablar, estoy molesto. Pero hoy te vengo a platicar de un tema muy interesante. ¿Tamales? No, bueno, Ay. lo podemos abordar desde los tamales, fíjate. Bueno, está bien, vamos a abordarlo desde los tamales. Ok, mira, lo que hoy vamos a platicar con nuestros amigos es acerca de los sistemas complejos, ¡Ay, de la qué complejo! complejidad de la naturaleza. No quiero, me duele la cabeza y no he desayunado, eso No, es pero muy mira, complejo. es que hay que indicar la diferencia entre lo complejo y lo complicado. Lo complejo es aquello que no es simple, lo complicado es lo que nos cuesta trabajo. A ver, déjame ver si entiendo. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, ahora no vino el señor de los tamales. Eso es algo complejo, pero va a venir. Ok, Muy bien. Y sería complicado si ya nunca más viniera el si señor ya de nunca los más tamales. volviera a regresar. Eso sería complicado. Ok, pero en la naturaleza tenemos otro tipo de sistemas complejos. Mira, un sistema complejo básicamente se define de una forma muy sencilla. Es aquel sistema donde la suma de las propiedades de los elementos que componen el sistema son mucho más que simplemente cada propiedad sumada una tras otra. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de los tamales, vamos a pensar en un tamal de mole. Yo tengo la masa, tengo el mole y tengo el pollo, ¿no? Tengo tres factores, pero que por separado no saben igual a como sabe un tamal de mole con pollo. Claro. Porque el sabor es una propiedad química. Entonces, las propiedades químicas del pollo, del mole y de la masa cocida Sí. se conjuntan, entran en una correlación y entonces adquiere una propiedad totalmente diferente a la que tenía cada elemento por separado. Wow. Cuando nosotros nos encontramos un sistema de este tipo, le llamamos sistema complejo. Ah, muy bien. Pero, bueno, este es un ejemplo, digamos, muy básico, el del tamal. Sí. Pero podemos llevarlo a ejemplos un poco más complejos, precisamente. A ver si es cierto. A ver, venga de ahí. Por ejemplo, un ecosistema. Ajá. En un ecosistema tenemos muchos seres vivos de Ajá. diferentes especies que Ajá. están correlacionados en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Sí, claro, porque Entonces, todos cohabitan ahí en ese mismo espacio y tiempo, sí. exactamente. Entonces, las propiedades que tenía una planta por separado, que tenía un animal por separado, que tenía el agua, que tenía el suelo, que tenía el aire, cuando se juntan y confluyen, toman propiedades totalmente distintas. Wow. Entonces, en un ecosistema encontramos un ejemplo, un muy buen ejemplo de complejidad. Otra forma de entender la complejidad es a través de la visión de redes. A ver, por ejemplo, mira, lo que tú me estás diciendo es que si yo agarro, por ejemplo, un helecho de los que viven ahí en la selva, por ejemplo, en la selva del sur de aquí de México, me lo llevo a mi casa, entonces ya no va a ser igual que el que está allá, porque el que está allá es hermoso, crece grandote, crece todo verde y bellísimo, y el de mi casa no es que sea feo, pero es mucho más pequeño y no crece tanto, y eso supongo yo, a ver si entiendo bien, que tiene que ver con que es más húmedo abajo, porque hay una capa de árboles que condensan ahí la humedad. Y también seguramente al helecho le hacen popó y pipí muchos animalitos y así hacen que crezca más. Así es, y no solamente la humedad que hay en el suelo, sino toda la composición del suelo. Wow. Porque en la selva el suelo está hecho básicamente de materia orgánica. Es decir, hojas que caen de los árboles, Pipí, ya popó. secas, pipí, popó, frutos, Y caca. cadáveres de animales. Y en Cadáveres. cambio, la planta que tenemos en la casa, pues tenemos una tierra, digamos, muy artificial o muy artificiosa. Aunque en sea el de la cual- tierra de monte que venden en el mercado. Claro, porque nunca vas a tener el mismo flujo de Claro, energía y de materia. Es tierra de monte, no es monte, es un Exacto. cacho de monte que sacaste del monte. Exactamente. Otra forma de entender los sistemas complejos que te platicaba es a través de pensar en redes en lugar de pensar en líneas. Esto Ándale. ocurre, por ejemplo, a nivel neuronal. En el cerebro tenemos toda una red de neuronas que funcionan al unísono. Si nosotros quitamos una, a veces por un golpe, por una intoxicación, algunas neuronas se mueren, hay una sustitución de rutas neuronales. Wow. Entonces, esto solamente es posible cuando pensamos en red y no pensamos en una línea. Otro ejemplo es que muchas veces en la escuela nos enseñan que existen cadenas tróficas. Es decir, el carnívoro se come al herbívoro, el herbívoro se come la planta se alimenta de sol y de agua y tierra. Y ya. Y ya.
Pero nosotros ahora pensamos en redes tróficas, porque yo hago la pregunta, ¿qué le pasa a ese carnívoro que se comió al herbívoro? Cuando muere, las bacterias lo descomponen. Sí, sí. Entonces las bacterias estarían arriba de la cadena alimenticia, sí. Y ya eso mueve un poco la idea que teníamos de una cadena trófica. Pero esas bacterias son comidas a su vez por otras bacterias que van a hacer que se alimente el árbol. Así es, o son absorbidas por hongos para fijar nitrógeno en las raíces de las plantas, y entonces ya no quedaron arriba de la cadena, ya quedaron otra vez abajo. Ándale. Entonces ya no podemos pensar en una línea, ahora debemos de pensar en una red. ¡Qué maravilla! Eso me gusta mucho más. Y fíjate que eso es muy reciente, la forma de pensar de manera en redes o de manera compleja viene más o menos de mediados del siglo XX. Ándale. Por allá de 1940, 1950. Es muy reciente. Así es, antes se pensaba todo de manera lineal. La física newtoniana nos enseñó que todo funcionaba causa-efecto. Una causa pequeñita tiene un efecto pequeño. Una causa grande, efecto grande. Ahora vemos que no. Una causa muy pequeña puede tener un súper efecto. Y ahorita que estaban platicando hace un momento los invitados con Martín, yo estaba escuchando el tema de la basura y estaba pensando, por ejemplo, al abordar el problema de la contaminación desde un enfoque complejo, yo podría hacer la pregunta, ¿la basura es causa de la contaminación o efecto de la contaminación? Y si le damos un poquito de vueltas al asunto, nos damos cuenta que es causa y que también es efecto. Claro. Entonces ya no podemos pensar solamente de una manera lineal, una cosa lleva a otra y a otra, sino todo está al mismo tiempo y en el mismo espacio funcionando. Porque además es un nuevo sistema y una nueva manera de sociedad la que necesitamos entender para poder vivir conforme a lo que el mundo nos da, que son muchos desechos que tenemos que reciclar, que tenemos que cuidar de no mezclar y de esa manera poder coexistir con este sistema que nos impone el mundo actual. Así es, y la complejidad también la podemos encontrar en la sociedad. Cuando un sector social tiene un problema, se enfrenta a un problema, la solución nunca es única y nunca es aislada. Siempre es todo el colectivo, toda la sociedad tiene que funcionar, digamos, de manera pareja, para que cada elemento esté bien. No, y además una cosa que es como bien complicada en la sociedad, saber las verdaderas causas, saber los orígenes de cada situación, que a veces no es tan sencillo decir esto es verde o es blanco o es azul, sino que tiene muchas aristas. ¡Ay, qué maravilla! ¿Dije aristas? Sí, dijiste aristas. Se lo escuché a un amigo el domingo. Es que es dominguera. Copión eres, Ya ves cómo soy yo. Oye, ¿sabes qué? Me dijeron que hay unos tamales rancheros buenísimos, unos jarochos que están, pero son fantásticos. Pues vamos a ver si el sabor complejo funciona. Vamos a ver si ya llegó.